1383, en Portugal comienzan las guerras civiles durante la crisis de 1383 a 1385 al morir sin heredero varón el rey Fernando I y que concluiría con el afianzamiento de la independencia portuguesa tras la batalla de Aljubarrota. 1406, Riada del Júcar, con numerosas víctimas y pérdidas. En Alcira, Valencia, alcanza alturas desconocidas. 1575, en México se funda la entonces aldea de Aguascalientes, actual capital del estado homónimo. 1633, en la bahía de Liaoluo, Fujian, China, la armada Ming del emperador Chongzhen, dirigida por Zheng Zilong, vence a la flota de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y piratas aliados, en la batalla de la bahía de Liaoluo, una de las más importantes batallas navales del siglo XVII. 1702, frente a las costas de Vigo, España, la armada anglo-neerlandesa hunde gran parte de la flota de Indias. 1768, en España, el rey Carlos III dicta las llamadas ordenanzas de Carlos III sobre régimen, disciplina y servicios de los ejércitos. 1797, en París, Francia, André-Jacques Garnerin realiza el primer descenso en paracaídas saltando desde un globo aerostático sobre el Parque Monceau. 1810, en la villa de Acámbaro, México, el sacerdote Miguel Hidalgo es nombrado generalísimo de las Américas. Abandona la sotana y porta el traje de militar. Con esto se forma el Ejército Insurgente Libertador. 1814, en Apatzingán, México, se promulga la primera constitución del país. 1844, sucede el gran chasco del movimiento milerita que esperaba la segunda venida de Jesucristo. Este fue uno de los factores que originaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Véase lista de fechas del fin del mundo. 1854, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, se funda la actual ciudad de Chivilcoy. 1859, España le declara la guerra a Marruecos. 1867, en Italia, Giuseppe Garibaldi, que había logrado reunir un ejército con ayuda extraoficial, traspasa la frontera de los estados pontificios con el propósito de culminar la unificación italiana. 1876, inundaciones en las huertas de Murcia y Orihuela. 1879, termina la Guerra del Pacífico entre Bolivia, Perú y Chile. 1884, en Washington, Estados Unidos, la Conferencia Internacional del Meridiano establece para uso internacional que el meridiano 0 grados es el de Greenwich. 1885, en Roma, un dictamen arbitral del Papa León XIII reconoce el derecho de posesión de España sobre las Islas Carolinas frente a las pretensiones alemanas hacia estas islas del Pacífico. 1891, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, se crea el Partido de General Pinto. 1892, en Argentina funciona por primera vez un tranvía eléctrico. Esto ocurre en la ciudad de La Plata, donde también había funcionado el primer tranvía a vapor del país. 1901, en Castellón, España, se descubren un gran número de monedas de oro de las épocas de los emperadores romanos Nerón, Antonio, Nerva, Trajano y Adriano. 1904, en Rusia, durante la llamada de reservistas, ocurren numerosas manifestaciones al grito de «Abajo el zar» y «Viva Japón». 1905, en Chile, sectores obreros convocan a un mitin con el objeto de protestar contra el alza de las carnes, la inflación, y en general el encarecimiento del costo de vida, durante la presidencia de Germán Riesco. 1907, en los Estados Unidos se produce un crack económico. 1911, en toda España se restablecen las garantías constitucionales. 1914, en Prusia, el Partido Socialista Alemán, SPD, exige la anulación del sistema electoral. 1920, en Madrid, varios carteros apalean a un oficial de correos. 1922, en Italia dimite el gobierno. El rey pide a Benito Mussolini que forme gabinete, lo que da origen a la dictadura fascista. 1925, las tropas griegas entran en Bulgaria. 1926, en España, el gobierno decide acuñar nuevas monedas de 50 céntimos, para sustituir la calderilla de cobre-níquel. 1928, en San Juan, Puerto Rico, se funda la Fraternidad Universitaria Phi Sigma Alpha. 1929, en Francia cae el gobierno de Aristide Briand. 1931, la Sociedad de Naciones exige al gobierno japonés que abandone los territorios chinos ocupados. 1933, en Roma, Italia, el boxeador Primo Carnera vence a Paulino Uzcudun tras 15 asaltos, y se proclama campeón mundial de boxeo. 1935, en Valladolid, España, se inaugura la Semana contra el Cine Inmoral. 1936, en la ciudad de Valencia, España, se dan cita para representar la solidaridad de la intelectualidad francesa en la lucha contra el fascismo en el marco de la Guerra Civil Española. Louis Eragan, Elsa Triolet y dos escritores alemanes. 1937,
el duque de Alba es nombrado representante del gobierno de Burgos en Londres y Sir Robert Higginson, representante del gobierno de Gran Bretaña en Salamanca. 1940, en Portugal, la dictadura militar advierte que no permitirá el tránsito por su territorio a los emigrantes judíos que escapan de los nazis. 1941, en Alemania, un grupo de soldados nazis fusilan 27 prisioneros, entre ellos el joven comunista Guy Moquet. 1942, en Italia, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los aliados perpetran 2 días de ataques aéreos contra la población civil de Milán y Génova. 1943, en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Kassel es bombardeada por los aliados, produciéndose 10.000 víctimas. 1944, comienza la batalla naval de Leyte, crucial en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que duró 5 días y en la que Estados Unidos destruyó el poder naval japonés. 1945, se aprueba la ley de referéndum para consultar directamente al pueblo español asuntos de especial trascendencia. 1946, entre la isla de Corfú y la costa de Albania, 2 destructores británicos chocan con minas y se hunden. El balance es de 40 muertos y varios desaparecidos. 1948, el PCE y el SUC abandonan la lucha armada. 1949, el dictador español Francisco Franco realiza una visita a Portugal. 1951, en Londres, Reino Unido, se firma el protocolo de entrada de Grecia y Turquía en la OTAN. 1958, en una prueba nuclear atmosférica a 110 metros de altura, sobre el sitio de prueba nuclear en el archipiélago de Nueva Zembla, Océano Ártico, al norte de Rusia, la Unión Soviética detona una bomba atómica de 2.800 kilotones. Es la prueba nuclear número 78 de las 981 que la Unión Soviética detonó entre 1949 y 1991 que, medidas en kilotones, representan el 54,9% del total de pruebas nucleares realizadas en el mundo. 1959, en Escorca-Son Torrella, Mallorca, se miden 536,5 milímetros, la cantidad más alta recogida en 12 por una estación de Baleares. 1960, en Louisville, Kentucky, Cassius Clay disputa su primer combate como profesional del boxeo, que gana en el 6º asalto. 1961, en Jovellanos, de la provincia cubana de Matanzas, la banda terrorista de Emilio Rivera Chile, en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense, bajo las órdenes del presidente John F. Kennedy, tirotean un tren que conducía a un grupo de deportistas. Resultan heridos el fogonero y varios jóvenes. 1962, en Washington, Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy anuncia el bloqueo de Cuba por la Marina de Guerra de Estados Unidos hasta que la Unión Soviética retire los misiles instalados en la isla. 1964, el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, MPAYAC, diseña y comienza a difundir la bandera tricolor canaria, símbolo del nacionalismo canario. 1967, en Estados Unidos, Reino Unido y Europa Occidental se realizan grandes manifestaciones contra la guerra de Vietnam. 1969, en Chile, el general Viaux perpetra un golpe de Estado, que es frustrado. 1970, en Venezuela, Universidad Metropolitana inicia sus actividades académicas. 1972, en Francia se estrena la película El discreto encanto de la burguesía, de Luis Buñuel, cineasta español en el exilio. 1973, Guerra del Yam Kippur. 1975, la sonda espacial soviética Venus 9 se posa sobre la superficie del planeta Venus y transmite imágenes de su superficie. 1977, en España, el ministro de Justicia confirma la urgencia de un ajuste democrático de la ley penal. 1978, en la Ciudad del Vaticano, inicia su pontificado el cardenal polaco Karol Wojtyła, electo papa el 16 de octubre anterior con el nombre de Juan Pablo II. 1979, en España, la banda terrorista ETA interrumpe un programa de RTVE para pedir el sí al Estatuto de Guernica. 1983, en Bilbao, España, más de 150.000 personas se manifiestan contra el terrorismo. 1987, el poeta Joseph Brodsky, disidente ruso y con nacionalidad estadounidense, obtiene el Premio Nobel de Literatura. 1989, en Budapest, Hungría, el presidente del Parlamento, Matías Estúros, proclama el fin del Estado comunista implantado en 1948, y anuncia el establecimiento de una nueva legalidad democrática. 1995, en Nueva York se conmemora el 50º de la ONU con la condena a Irán, Irak, Libia y Sudán por apoyar el terrorismo. 1997, en Hong Kong, la bolsa sufre el mayor desplome de su historia al caer un 6,6%. 1998, Brasil lanza su satélite artificial SCD-2. 1999, en Perú, un desayuno escolar donado por el gobierno causa la muerte por intoxicación de 24 niños de edades comprendidas entre 3 y 8 años. 2000, en Vitoria, País Vasco, la banda terrorista ETA asesina al funcionario de prisiones Máximo Casado.
2001, en España se estrena la primera edición de Operación Triunfo OT. 2002, en Maryland, John Allen Muhammad, el francotirador de Washington, mata a un conductor de autobús y evade de nuevo el cerco policial. 2003, en un control antidopaje, el atleta británico Dwayne Chambers, campeón de Europa de los 100 metros, da positivo por THG, nuevo esteroide anabolizante. 2004, en San Sebastián, País Vasco, la banda terrorista ETA hace estallar, por segunda vez en una semana, un artefacto explosivo, esta vez en una inmobiliaria. 2005, en Santiago de Chile entra en operación la primera fase de Transantiago, el nuevo sistema de transporte público. 2006, Panamá vota en un referéndum para aprobar el desarrollo del proyecto de ampliación del Canal de Panamá. 2007, en Acámbaro, México, el 22 de octubre es declarado fiesta nacional, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, debido a los acontecimientos vividos en 1810. 2009, en los Estados Unidos, la empresa de software Microsoft lanza su nuevo sistema operativo Windows 7. 2012, se publica el disco Good Kid, M.A.D. City de Kendrick Lamar. 2013, se publica el disco Prism de Katy Perry. 2014, en Bogotá, Colombia, se inaugura la Simonu Bogotá 2014, simulación de la Organización de las Naciones Unidas, el ejercicio de simulación de las Naciones Unidas más grande de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo con más de 2.500 participantes. 2021, da fin el programa de supervivencia coreano Girls Planet 999 siendo tendencia por todo el mundo, quedando Wen In Bailey en el top 2 siendo la más votada en 115 países.